Vaya, el ejercicio 3 nos dice emplear el método de Gem para obtener la solución aproximada de la siguiente ecuación diferencial. Además, obtenga la solución exacta y evalúa en cada valor de t. Los datos de entrada va a ser la función de y de t, el intervalo inicial h exacto, y luego se debe mostrar en un formato de tabla con 15 decimales. Teníamos MATLAB abierto. Vamos a comenzar un nuevo script. Se vuelve a trabar MATLAB. Ah, no, ahí está. Ya lo conocen. Vale. Este es el método de Geom. Vaya, el método de Geom es de orden 2. Sí, de orden 2. Bueno, vamos a empezar por lo principal, declarando las variables. Iniciando las variables y y t, y vamos a poner un div que siempre ponemos al hacer esto, que dice método de Geom, encabezado. Luego vamos a pedir la función de y de t. Pues la vamos a guardar en una variable f y la vamos a poner input simples, ingrese la función de y de t. Vale. Creo que así es. Ecuación, la función de y de t. Sí, de y de t. No me acordaba si puse a grabar esto. Luego vamos a pedir los intervalos. El intervalo de t, sí. Ahí se lo vamos a guardar en un vector, un array llamado intervalo. Es igual a input y lo vamos a poner ingrese el intervalo y se lo vamos a pedir de la forma a, b. Ingrese intervalo. Bye. Luego creo que decía el valor inicial. Sí, el valor inicial lo vamos a guardar en y0. Y0, este es Y0. Y0 va a ser igual a input ingrese el valor inicial. Luego el valor inicial, el valor de h. H va a ser igual a input ingrese el valor de J le puse. Ingrese el valor de h. ¿Qué más nos falta? La solución exacta. Vaya, la función de y de t la guardé en f minúscula, la exacta voy a guardar en f mayúscula. F mayúscula va a ser igual a input ingrese la solución exacta. Vaya. La función de t, el intervalo, el valor inicial, el valor de h y la solución exacta. Hoy vamos a calcular n. Pero antes de calcular n voy a separar el intervalo. Voy a declarar dos variables, una variable a que va a ser igual al intervalo en la posición 1, que es el primer dato que se va a guardar acá. El intervalo en la posición 1 y b, que va a ser igual al intervalo
en la posición 2, porque como el intervalo lo guardé en un array, no lo voy a poder trabajar así nomás. Entonces, para que se vea más ordenado, lo voy a guardar en la variable A y en la variable B. Vale. Luego de separar, si ya puedo calcular n hay que convertirlo en entero, así que, no, sí, hay que convertirlo en entero. Entonces vamos a poner un int 16 de n se calcula b menos a 0 entre h. Así vamos a calcular n b menos a entre h, ok. Luego vamos a calcular el valor de t lo guardamos siempre en un vector. T inicia desde a hasta b en h, cada h veces. Vale, ya calculamos t. Y luego vamos a decir que y1 va a ser igual a donde guardamos el valor inicial y0. Ahí se va a guardar el valor inicial. Vale. Luego hay que hacer un for de igual a 1 hasta n. Vamos a dejarle el end también acá para que no nos marque en rojo porque no me gusta. De i hasta n, que esto nos va a servir para calcular el valor de k, sí, el valor de las k y el valor aproximado, bueno, también el exacto, para irlo evaluando. Va, entonces primero vamos a calcular el valor de k1. K1 va a ser igual, bueno, tenemos que K1 se encuentra haciendo la función evaluada en TI y EI. Entonces vamos a hacer estos subs. K1 es igual a sub. Bueno, voy a poner el punto y coma al final ya. Subs, la función de y de t, o sea, f minúscula, evaluada en t, y. Vamos a dar el orden que va a evaluar la función y ahora le vamos a decir los valores de t en la posición y y en la posición i. Vale. Así vamos a hacer, bueno, aquí me están dando las palecitas. Ay, que puse paréntesis. Híjole. Aquí se me encontró. Ajá. Bueno, ya no me dio error. Vaya. La función f evaluada en t, primero en t, luego en y. Y aquí está ya el orden de los parámetros. Primero evaluada en ti, luego en y. Vaya. Ahora vamos a calcular K2. Para calcular K2, K2 es la función siempre de y de t evaluada en ti más 2/3 por h y y más 2/3 de h por k. Vale, entonces vamos a poner otra vez un subs y vamos a dejar el punto y coma. Subs de la función. Sí, a ver si puse los corchetes.
de t, y, siempre en el mismo orden, porque si lo hago en otro me voy a confundir. Bueno, aquí puse punto, coma. Primero era t, porque así lo declaramos acá. T en la posición i más, esto va multiplicado, era 2 tercios por h. Bueno, pero este 2 tercios lo voy a poner en paréntesis porque la última vez tuve problemas con los paréntesis en los parciales anteriores. Vale. TI más 2 tercios por h. Estamos bien. Y la otra es y en la posición i más también 2 tercios. Bueno, 2 tercios siempre dentro del paréntesis. 2 tercios por h. Y aquí ha multiplicado por K1. Uy. Aquí el paréntesis se me fue. Ahí es. 2 tercios por h. Bueno, igual iba a ser. 2 tercios por h por K1. Sí, creo que está bien. Vale. De ahí... bueno. Hay que calcular el valor aproximado, que va a ser y en la posición i más 1 va a ser igual a, porque la posición inicial va a ser y sub 0. Y en la posición i más 1 va a ser igual. Eso lo calculábamos como y más h por a1 por K1 más 3 cuartos de A2 por K2. Ya están las constantes. Bueno, vamos a resolver esto ya. Igual las constantes. Entonces vamos a decir que y más 1 va a ser igual a y en la posición i. Vamos a quitar el mouse aquí. En la posición i más h entre 4 por K1 más 3 por K2. Un cuarto, 3 cuartos. Vaya, ahí vamos a tener el valor aproximado. Luego creo que nos piden el valor exacto también. Sí, la solución exacta. Luego vamos a calcular la solución exacta. Exacta va a ser igual a la evaluación subs de la función f, de la solución exacta, esta que vamos a guardar acá, subs de f, t, en los valores de t de i más 1. Desde ahí vamos a empezar a calcular. Luego el error, sí, porque nos pide la solución exacta y la aproximada, vamos a calcular un error. Entonces vamos a decir que el error va a ser igual al valor absoluto de la función exacta menos la función y. Como vamos a calcularlo por cada iteración, solo vamos a poner y, aquí está donde se guarda, y más 1. Y más 1. Vale, aquí tenemos ya el valor exacto. En teoría, esto debe... bueno, me falta toda la impresión. No la puse. Voy a arreglar esto acá. Uy. Vaya.
Entonces, en tablas, creo que hay que imprimir. El programa debe mostrar formato tabla. Sí. Entonces, el formato tabla. Vamos a hacer un f print f. Vamos a poner primero el valor de t. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 tabulaciones. Vamos a poner para que se vea en orden. Y luego los valores de k. Uy, no. Después de t, los valores de k. Intervalo de... No, aquí. El valor de t, el valor de las k. Sí, en este caso solo van a ser 2k. Vamos a poner k1. K1. Luego vamos a copiar esto para evitarme también la fatiga. 1. Luego K2. Y después de K2 el valor aproximado. El valor aproximado tiene que llamarse YI. YI y la tabulación YI. Luego el valor exacto, dice. Y en TI, para que se entienda. Luego el valor exacto va a ser f de TI también. F de TI. Creo que aquí es mucha tabulación. 3, 1, 2, 3, 4. Vale. Así. Y por último, y no más importante, el error. Vamos a poner acá. Error. Y vamos a ponerle un salto de línea. Error. Vale. De ahí vamos a hacer la primera impresión, que sería f print f. Vamos a poner el punto de un solo. F print f y los valores de k. No, los valores de t primero. Un asterisco punto 15f, creo que de 15 es 15 decimales. 15, emplea 15 decimales, sí, 15 decimales, vale. El primero f, la tabulación, luego vamos a calcular, luego vamos a poner el valor de k, punto 15 también, la tabulación. Bueno, me sale más fácil copiar esto. Y K2, el aproximado, el exacto, T, K1, K2, aproximado, exacto, y aquí era el valor del error. Para el error le vamos a imprimir en la fórmula exponencial, y aquí ya no es T, aquí debería ser N. ¿Quiero ver? Sí, sí está bien. Vaya, vamos a decirle que en la primera va T en la posición 1, luego van 2 ceros porque en la primera posición no se calcula nada de K, 0, luego, no, en mayúscula lo estoy poniendo, un double para poner el valor de Y en la posición 1,
que sería el primer valor aproximado que double, muy bien, en la posición 1 también para el valor exacto, y el error que va a ser 0 en la S en la primera, en el primer T que calculamos. Vaya, hoy vamos a hacer la impresión del form, que básicamente sería esto. Voy a copiar acá porque si no me voy a tardar otros 10 minutos. Voy a pegar acá, solo lo voy a arreglar. Primero aquí no sería T1 sino que Ti más 1. Aquí ya no es 0 sino que es double K1, luego un double K2, aquí ya no es Y1 sino que es Y más 1. Uy, no era aquí. Aquí es. En este es Y más 1. Este es el de la exacta. Aquí sí me fue chuco. El de la exacta tiene que ser exacta. Aquí me sobró un paréntesis. Ahí está. Aquí se va a imprimir el valor de la exacta y falta un double error, que es para imprimir el valor del error. Vaya, creo que está bien. Ahí está. ¿Qué dice acá? La variable y, pero... una advertencia nada más. Vaya, ahora... Bueno, le voy a poner acá un plus que diga cuál es el valor exacto, el valor aproximado y el error, que va a ser el último valor de la tabla. Y la última fila, vamos a poner un f print f, que vamos a poner f print f, el valor aproximado en y vamos a hacer que aquí se imprima el intervalo que se puso en YF en 15 siempre, no dice todo en 15, va a ser igual a .15f y salto de línea. Luego aquí vamos a imprimir B, luego double Y de N más 1, que es donde se guardó el último valor aproximado de la columna aproximada, el último que está en la fila. Y B es el intervalo 2, que fue el que capturamos acá. Ahora vamos a poner, voy a copiar esto para volverme a evitar la fatiga. Y hoy voy a poner el valor aproximado. No, hoy vamos a poner el valor exacto. En este ya no es minúscula, sino que es F, porque es el valor exacto, siempre en el mismo intervalo. Y aquí ya no va a ser esto, sino que double, uy, aquí me borro un paréntesis. Aquí tiene que ser exacta, que es donde se guardó el último valor de... Y... el error, nos falta el error. F... Siempre me equivoco aquí. F print F, siempre acá. Y vamos a poner el valor del error es, y que lo imprime en forma exponencial y el salto de línea.
aquí me fue choco. Salto de línea. Luego aquí es double error. Bye. En teoría ya terminamos el método. Bueno, hay que guardarlo. Híjole, en el editor era 6. Lo vamos a guardar en la carpeta de MATLAB y lo vamos a poner Geom. Guardar. Vale. En teoría ya está. Uy, aquí llevo 0. Uy, siempre es bueno revisarlo. Puedo confundir la O con el 0. Valor de H. El valor de N. El valor de T. El valor de inicial. Si está bien ahí. La impresión. Las K. Voy a revisar las K antes de ejecutarlo. F de TI, YI, luego K2 subs de F de TI, de TI más 2/3 por H, de YI más 2/3 por H por K1, luego Y más 1 igual a Y más H cuarta por K1 más 3 por K2, el valor exacto, el valor aproximado, exacta menos aproximado, luego la impresión, T1 más I, K1, K2, Y más 1, exacta, luego el error. Bueno, creo que ya está. Lo veo todo bien. Vamos a poner aquí. Bueno, ya se guarda. Vamos a correr. Bueno. Ingrese la función. Ingrese la función de y de t. La función de y de t. Bueno, lo voy a poner pausa. Vaya aquí. Antes ya lo había corrido, pero no tenía que correrlo, sino que primero tenía que encontrar la ecuación de la solución exacta. Eso lo vamos a hacer. Lo vamos a guardar en una E. Vamos a poner de sol. Luego vamos a decirle que la función es de y igual a exponencial de t. Pero todo esto lo voy a poner en paréntesis. La exponencial de e a la t más logaritmo natural de t más el logaritmo natural de t menos 2 por y dividido entre t. Quiero ver.
de y va a ser igual a exponencial de t más el logaritmo de t. Sí, coma. Y la condición inicial, que la condición inicial es y1 que en 1 va a ser igual a 3 cuartos, 3 entre 4. Vamos a dejar que la resuelva. Y aquí tenemos ya. Vale, ahora sí vamos a correr el programa. Ingresa la función de y de t. Bueno, yo ya la había despejado y la función es esta. Uy, no la puedo copiar. Control C. Pegar. Y aquí está. Exponencial de t más logaritmo natural de t menos 2y. Todo eso dividido entre t. El intervalo va de 1 a 7 quintos. De 1 a 7 quintos. Yo siempre le pongo espacio por cualquier cosa. El valor inicial lo copié arriba. Era 3 cuartos. Valor inicial 3 cuartos. El valor de h es 1 sobre 20. Y la solución exacta la guardé en y. Vale. Y aquí está. El valor aproximado es este. Bueno, voy a hacer este más grande para que se vea así, bien bonito. Valor aproximado, el valor exacto, y tengo un error de e a la menos 5. Acá está. Ok.